Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Un gusto saludarlos en un nuevo capítulo del podcast, un nuevo jueves de Gomstocks. Y les quiero platicar rápido este capítulo muy especial para el podcast, porque después de 3 años de correos, idas y venidas, está con nosotros. Él ha conquistado Holanda, Nueva York, San Francisco, Rusia, Cuba, Praga, entre muchas ciudades más para culminar con el Prix Benoit de la Danse. Hoy tengo el honor de estar con el mejor bailarín de ballet del mundo, damas y caballeros, el tapatío Isaac Hernández. Isaac, ¿cómo estás? Hola, un gusto, gracias por tu insistencia también. No, es increíble. Siempre que hay un mexicano rompiendo paradigmas y siendo una eminencia afuera de México, siempre es interesante saber qué hay detrás de su historia. Y para meternos de lleno, siempre has representado, siempre has sido un gran exponente de México alrededor del mundo, pero también un ejemplo de la excelencia. Desde los 11 años empezó tu recorrido alrededor del mundo recogiendo premios, medallas, con la primera en el 2001 en Guatemala. ¿Qué se siente llevar esta bandera a lo más alto de todo el mundo? Era algo que tomó algo de tiempo de tomar conciencia de cierta manera, porque en ese entonces yo no podía dimensionar em, lo que podía pasar o lo que estaba sucediendo en ese momento. Creo que lo veía como algo muy práctico para mí. Yo necesitaba, y sigo funcionando de la misma manera, curiosamente, yo necesitaba tener metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y muchas de estas competencias eran mis metas a corto plazo, algunas de ellas fueron a mediano plazo, y simplemente me servía porque me daban una fecha límite de cierta manera para conquistar ciertas coreografías, ciertas piezas que me gustaban, que me gustaba bailar o que me estaba aprendiendo. Y gradualmente me fui dando cuenta que en todos estos lugares y estos escenarios a donde yo estaba llegando era el primer mexicano que llegaba a representar a nuestro país en este rubro. Y me acuerdo que muchas veces me acreditaban, sobre todo la primera vez que me pasó así muy visiblemente fue en Praga, que me atribuían cualquier nacionalidad, otra menos la mexicana, ¿no? Me decían, no, seguro es colombiano, cubano, venezolano, argentino, de todo menos mexicano, ¿no? Y les llamaba mucho la atención que me estuviera formando en México y que lo estuviera haciendo de tan destacada manera desde el patio de la casa, porque en ese entonces todavía seguía en el patio de la casa. Entonces, eventualmente me fui dando cuenta de lo importante que era también para el país y para otros jóvenes mexicanos que están empezando sus carreras, saber que hay posibilidades de desarrollar tus posibilidades a través del ballet, que hay posibilidades de tener una vida digna a través de una profesión como esta, que es posible conquistar estos escenarios y que también es posible ganarte un lugar en estas grandes compañías. Es increíble lo que has logrado. Y en tu familia son 11 y tú con tu hermano están en la élite. ¿Cómo empezó este amor por el arte que les inculcó su padre? Bueno, tenemos una historia un poco diferente a lo normal en ese ámbito familiar. Somos 11 en mi casa, yo soy el séptimo, mi hermano es el noveno, y, y teníamos una barra de ballet en el patio donde se tendía la ropa, poníamos 2 tablas de triple A y de vez en cuando mis hermanos mayores hacían clase de ballet con mi papá y poco a poco se fue haciendo a un lado esa rutina, de cierta manera por trabajos de mi papá o el tiempo o cosas así. Y cuando yo tenía 8 años, lo volví a retomar y me acuerdo que mi papá se acercó conmigo un día y me dijo, oye, ¿quieres tomar clase de ballet una mañana? Y yo no sabía de lo que me explicaba, pero yo había visto de cierta manera a mis hermanos hacer la clase allá. Yo no sabía lo que significaba ni que podía ser una carrera profesional, ni mucho menos. Para mí era lo que hacían mis hermanos mayores en el patio de la casa con mi papá, ¿no? Me dio como unos shorts de natación y eso fue como empecé mi primera clase de ballet. Me fui a la barra, pasamos alrededor de 2 horas trabajando ese día y me preguntó al final de la clase si quería volver a intentarlo. Y así pasé 4 años ahí con mi papá entrenando. A veces nos llovía, a veces había un solazo, poníamos una lona arriba en el techo y entrenábamos sin parar. Cuando llovía nos pasábamos a la sala. Y yo tengo un recuerdo muy gracioso porque muchas veces en ese periodo que yo estaba entrenando solo antes de que mi hermano Esteban entrara a las clases,
yo veía a mis hermanas y a mi mamá desde la ventana de la cocina que se asomaban al patio y decían, pues ya llevan 3 horas ahí, ve y páralo tú, ¿no? Porque se nos iba el tiempo y era algo muy bonito. De hecho, una de las memorias más bonitas que yo tengo de ese periodo era precisamente preparar el salón de ballet, entre comillas, ¿no? Poner las tablas del piso, mover la ropa, usábamos los ventanales como espejo. Y al final de una buena clase, mi mamá me compraba un jugo este de verduras que lo metía al refri y me acuerdo todavía de salir muerto de cansancio a empinarme el jugo ese, era siempre un recuerdo muy bonito para mí. Y poco a poco mi hermano se fue uniendo a las clases, mis otros hermanos mayores volvieron, algunas de mis hermanas. Y cuando llevábamos alrededor de 2 o 3 años entrenando en el patio de la casa, un grupo de exalumnas de mi papá, de cuando él daba clases en Monterrey, juntaron un poco de dinero entre ellas cuando supieron que yo estaba tratando de dedicarme a esto, que tenía talento, y nos rehabilitaron un espacio de la casa, nos hicieron un salón de ballet para poder seguir entrenando, porque hasta entonces pues era solo la barra de ballet, se puede decir, no podíamos hacer nada en el centro, ni mucho menos. Y ahí fue cuando empecé a mejorar muchísimo, mi técnica se desarrolló de una manera muy, muy importante, pero curiosamente nosotros no sabíamos, porque no teníamos puntos de comparación, tampoco teníamos acceso al internet de la manera en la que existe ahora. Nunca había visto yo un ballet o una variación clásica completa en ese punto. Todo lo que yo sabía de eso lo estaba aprendiendo de las historias que mi papá me contaba de sus compañeros, de cuando era bailarín o cosas así. Y curiosamente cuando salí a hacer una de las primeras competencias nos dimos cuenta de lo avanzado que estaba y empezó a crear una pequeña revolución y finalmente ahí fue cuando empecé a tomarme las cosas más en serio, empezamos a entrenar más a menudo y ahí fue donde ya tuve más cercanía con mi hermano Esteban porque ya él tomaba clases todos los días. Y o sea, es increíble porque estás hablando de esto, de horas largas de trabajo, súper joven. O sea, Sí, bueno, chance todavía para ni mí yo siempre adolescencia. fui muy deportista, entonces en ese entonces yo estaba en artes marciales, estaba yendo también, era parte de la selección Jalisco de tiro deportivo, entonces siempre me atrajo lo atlético, lo deportivo y para mí era como armar un gran rompecabezas, ¿no? Yo entendía que para poder seguir avanzando técnicamente necesitaba primero aprender lo básico y después vas viendo cómo tu cuerpo va respondiendo y va cambiando, te vas haciendo más fuerte y de cierta manera se hizo una adicción, ver hasta dónde podía llevar yo mi técnica y mi cuerpo. Y, a ver, en el podcast hablamos de lo que le cuesta a la gente llegar al punto donde está. ¿Qué tiene que saber alguien que se quiere dedicar al ballet? ¿Qué es ese algo que se va a encontrar en el camino y tal vez los haga quebrarse y abandonar el sueño? Yo supongo que la constante en nuestra carrera es que el cuerpo, trabajamos con el cuerpo todos los días, pero el cuerpo nunca es el mismo 2 días seguidos. Entonces se requiere de una paciencia y una capacidad de resiliencia increíble para no frustrarte, para no rendirte, para buscar siempre todos los días, casi, casi desde cero, volverte a entender físicamente. Y una vez que logras eso, llevas, no sé, 1 hora de clase y después puedes usar 20 minutos para empujarte un poquito más, para aprender algo nuevo, para practicar algo. Y al final de la clase terminas, ensayas las cosas. Muchas veces tienes una muy buena clase, al día siguiente y en consecuencia tienes un ensayo terrible al día siguiente llegas a la clase de ballet y dices, ok, ayer aprendí esto, conquisté este paso o esta combinación y la vuelves a probar y es como si nunca en tu vida hubieras bailado ballet, porque tienes o estás adolorido o acalambrado o menos flexible que el día anterior o tu cabeza no está en el mismo lugar para entender la musicalidad, las inercias. Y supongo que lo que debes de entender es que nunca vas a tener 2 días iguales y que hay que tener muchísima paciencia y que hay que entender por qué lo estás haciendo. Porque si lo estás haciendo para ser famoso de cierta manera, pues no. Si lo estás haciendo para complacer a alguien que quiere que seas bailarín por ellos o por lo que les hubiera gustado ser, como muchas veces es el caso de muchos padres de familia en varios rubros, pero en el ballet es muy común
pues tampoco, porque cuando estos momentos difíciles de frustración, de cansancio, eh, llegan y te los enfrentas, pues si no tienes esa pasión y ese gusto por lo que estás haciendo, no vas a salir adelante. ¿Y por qué tú nunca lo abandonaste? Qué era ese algo, esa cosa que tú estabas persiguiendo que veías al final del camino y decías, no, por eso mañana voy a volver a parar. Por eso mañana, aunque me duela todo otra vez, voy a volver al escenario? No es que no haya intentado dejar de bailar, sí intenté varias veces dejar de bailar y mi mismo cuerpo me lo trató de impedir también. Tuve lesiones en la espalda muy fuertes, tengo hernias discales en los discos. Y hubo un momento durante ese periodo que obviamente yo no quería volver a pasar. Me pasó 2 veces a diferentes puntos de mi carrera y no quería volver a pasar por lo mismo y tratar de reentrenar mi cuerpo y de cierta manera empezar de cero otra vez. Em, También yo tengo una personalidad muy terca, entonces a mí me parecía imposible en ese punto o en esos puntos de mi carrera, de todo el trabajo que habíamos hecho, todo el sacrificio que mis padres habían hecho y toda esta responsabilidad que yo ya sentía en ese punto por ser de cierta manera la punta de la lanza para el ballet clásico en mi generación, para todo un país, pues que todo terminara de repente así, sin luchar, sin intentar, sin encontrar una manera de superar estos obstáculos. Y a mí me lo decían en ese entonces, bueno, las lesiones te enseñan, te hacen mejor, y en ese punto no lo quieres escuchar, pero sí es algo que es una realidad y de cierta manera me aferré a lo que el ballet me daba a mí en lo personal, porque si me seguía presionando yo con esta gran responsabilidad de hacerlo por mis padres, de hacerlo por mi país, de hacerlo, pues también yo necesitaba algo extra de beneficio de cierta manera y la verdad es que ahí cambió mi relación con el ballet, ahí se convirtió en algo mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más emocional y aprendí a tener paciencia y finalmente desde el principio de mi carrera, cuando tomo la decisión de que eso es lo que quiero hacer, siempre ha habido una constante en mi vida y que me alegra todavía sentirla, que era un sentimiento de que tenía algo importante que hacer a través del ballet y que tenía un rol que jugar importante dentro de mi generación y mi herramienta que me había tocado para hacerlo era el ballet clásico y entonces luché por no perder eso. Exacto. ¿Cómo lidias con la presión, exacto, de ser considerado el mejor en tu campo? Es algo bien interesante porque a mí me presiona más pensar en los niños o en los jóvenes que se acercan con la aspiración de tomar mi lugar de cierta manera en sus carreras, de hacer lo que yo he hecho, de vivir esas experiencias, porque finalmente es un tipo de responsabilidad que va más allá de tu propia ejecución en el momento, ¿no? Yo ya tengo la experiencia suficiente para entender todas estas variables de la vida y todas las cosas que no se pueden controlar de una función en vivo, pero para mí es importante recordar esas cosas que te decía, por qué lo estoy haciendo, qué es lo que quiero lograr cada día que ejerzo mi profesión y finalmente entender también que todo pasa, que el momento de éxito es momentáneo, que el fracaso también es momentáneo y que lo importante es poder dejar atrás lo que nos va a hacer daño para seguir adelante, ¿no? Y entonces puedes tener una mala función. Hay un dicho bastante cruel en nuestra profesión que dice que eres tan bueno como la última función que haces, ¿no? Y eso te puede generar mucha ansiedad. Y creo que para mí es muy importante en este momento replantearme las cosas y entender que es un privilegio ejercer mi profesión al nivel en el que lo hago, es una gran responsabilidad para las generaciones futuras, pero también es un gran regalo de la vida que yo tengo cada vez que puedo pisar un escenario y bailar. ¿Cuántas personas pueden decir que viven de bailar y de bailar algo como el ballet clásico que es tan específico, ¿no? Entonces, supongo que me he replanteado lo que significa para mí el éxito y la carrera que estoy construyendo y ahora lo veo desde un punto mucho más flexible, más amable, mucho más emocional también.
Escuché la historia de que en algún tiempo no tenías suficiente dinero para financiar las competencias, pero la cabeza nunca se te cerró. Y usaste todo lo que tenías a tu alrededor para conseguirlo, como repartir cartas hechas a puño y letra para conseguirlo. ¿Cómo fueron los obstáculos? ¿Cuáles fueron los obstáculos más complicados de superar en todo este camino? Es algo que me gusta recordarle siempre a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces cuando voy a hablar a las escuelas o con bailarines jóvenes que están tratando de empezar su carrera, pues lo primero que resalta en mi punto de vista es cierta frustración por la falta de oportunidades o la falta de apoyo. Y, y yo entiendo todas esas cosas y he estado trabajando todos estos años para que cada vez haya más oportunidades y más acceso a oportunidades de calidad. Pero siempre les recuerdo eso, que también hay una responsabilidad propia y hay una cierta valentía a la hora de abordar algo con a la hora de abrir un camino nuevo en tu vida, en cualquier camino que sea, ¿no? Y esa valentía, esa necesidad por lograrlo, te lleva a superarte y a encontrar la manera de cumplir estos sueños. Y para mí no había limitaciones ni parámetros cuando se trataba de cumplir este sueño, cuando se trataba de cumplir una meta. Pues si había que escribirle 10 cartas al gobernador y emboscarlo con toda mi familia a la hora de salir de la Cámara de Comercio de Jalisco, pues lo íbamos a hacer, porque finalmente yo estaba convencido de que si me daban la oportunidad, podíamos hacer algo importante, ¿no? Y era este sentimiento de lo único que necesito es One la shot. oportunidad de estar ahí, de lo demás yo me encargo, ¿no? Wow, esa historia es brutal. Y a la edad que empezaste, todos se dedican, no sé, a jugar fútbol, a jugar otro deporte, pero es muy peculiar ver a alguien, primero, tan enfocado y luego en el ballet, porque es una industria en donde las mujeres predominan con alrededor del 70%, mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo fue manejar el ser hombre practicando este arte y aparte tan joven? Mm. Bueno, hubo de todo durante mi infancia. A mí muchas veces me preguntan qué fue el mayor sacrificio o muchas veces la gente dice, uy, pero llevas trabajando desde muy chiquito o cosas así. Y yo nunca lo he percibido de esa manera porque para mí era como mm, abrir un nuevo camino en todo un país y yo lo veía como hay que empezar de uno en uno, ¿no? Y muchas veces me llegaban mis compañeros y me decían, ah, pues eres bailarín de ballet o bailarina de ballet o lo que quieras. Y yo entendí rapidísimo que nadie tenía ni la menor idea, ni yo lo tenía cuando empecé a bailar ballet, lo que era el ballet clásico, ¿no? Entonces me di a la tarea de tener muchísima apertura a lo que yo hacía, de tener conversaciones, de tener paciencia, de enseñarle a la gente. Y básicamente me ponía a hacer piruetas en el salón de mis clases de inglés o a la hora del recreo, cuando todos mis compañeros jugaban fútbol. Yo les decía, ah, no puedo porque me voy a lastimar, pero mira, te enseño cómo hacer esto o cómo hacer lo otro. Y curiosamente eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque entonces lo grave, de cierta manera, todo el bullying que recibía por ponerme mallas para bailar. También no ayudaba que las mallas que mi mamá me compraba eran las de 2 tonos, ¿no? Que vendían como las medias que van como de ropa interior. Y lo hacía por la necesidad también, porque eran las más baratas y era lo único que tenía. Entonces, yo sí tenía la capacidad de contextualizar eso y entendía que lo que yo estaba proponiendo era algo muy diferente a lo normal. Y finalmente, cuando cambiamos la narrativa, porque hemos logrado cambiar la narrativa alrededor del ballet clásico para un país de más de 130 millones de personas, eh, me, es una de las cosas que me hizo sentir más orgulloso. Simplemente entendí que mi trabajo no era precisamente educar a las personas o que le encantara el ballet o obligarlas a que les gustara el ballet, sino abrir mi profesión para que el que quisiera conocer un poco más, el que quisiera vivir estas experiencias, pudiera tener acceso a ello, porque yo estaba seguro que una vez que las vives es un lenguaje universal, es un lenguaje que conecta con una parte muy personal, muy íntima de nuestros sentimientos y simplemente entendí que mi trabajo era exponerme de esa manera, abrirme dispuesto a
a cualquier tipo de reacción del público y afortunadamente he tenido una respuesta espectacular del país. Es increíble. Tú cuando eras pequeño, entonces tú ya te veías en la posición en la que estás hoy. O sea, siempre lo perseguiste desde que eras pequeño. De cierta manera sí, no sabía a qué dimensión podía llegar, porque siempre hay la posibilidad del fracaso todo el tiempo, y no solo del fracaso, sino también de que la gente no volteara a ver mi trabajo. El comportamiento social es impredecible en grupos tan pequeños, de cierta manera, y digo grupos tan pequeños que les interesa el arte, que les interesa la danza clásica en particular. Entonces era difícil para mí saber qué tanto impacto podía llegar yo a tener. Entonces en ese momento me enfoqué a tener éxito fuera de México en las competencias, a representar a mi país en la mayor cantidad de competencias posibles. Entonces estaba pensando eh, que lo más importante para mí era simplemente lograr construir una plataforma que me pudiera permitir llegar a mayor cantidad de públicos y que cuando el público conociera de mi trabajo se pudieran sentir orgullosos de ellos, se pudieran sentir bien representados y afortunadamente ese fue el caso. Increíble. Saliste hace poco de San Francisco Ballet para unirte al American Ballet Theater en Nueva York. Después de ya conseguirlo todo y llegar a lo más alto, ¿qué es lo que sigues buscando y qué es lo que te emociona ahora todos los días? Pues me emociona mucho bailar todavía, que es algo fantástico, ¿no? Yo entiendo ahora en el punto de mi carrera donde estoy, que ya las metas tienen otro significado. Ahora lo que estoy buscando es experiencias memorables para el público, ¿no? Es como poder tener la oportunidad de compartir con 10,000 personas una experiencia y ver crearse algo completamente intangible que nos llevamos todos en nuestras memorias. Es algo bien adictivo y estoy buscando estas oportunidades en donde las pueda encontrar y tengo la fortuna de ahora estar preparándome para bailar en el Metropolitan Opera House en Nueva York y para el Auditorio Nacional. Entonces, lo vivo de una manera diferente y me emociona simplemente tener la oportunidad de ver si puedo lograr crear estas experiencias tan especiales, experiencias compartidas. Y finalmente, eh, de cierta manera, tengo el ego tranquilo. Entonces, ya no tengo nada pendiente en ese sentido. Ya he logrado lo que quería lograr y me ha dado cierta... ha cambiado la visión sobre el significado del ballet para mí en lo personal. Y entonces ahora lo estoy disfrutando mucho y lo que estoy buscando es disfrutar la mejor etapa de mi carrera en mi escenario favorito, en mi compañía favorita, regresando a México la mayor cantidad de veces posible y retarme en la mayor cantidad de proyectos creativos posibles, ¿no? Entré al cine, entré a las series, hice un programa de televisión, estoy trabajando en otros proyectos simultáneamente, entonces ahora me puedo permitir mucho más tiempo para esas cosas. Es increíble. Y para cerrar, tenemos una dinámica en el podcast donde tenemos un sobre y el invitado pasado les quiere una pregunta al siguiente sin tener ninguna idea de quién es. El invitado pasado fue el profesor Michael McCarthy de Harvard, que él fue el mejor stockbroker de la bolsa de Nueva York del 94 al 2004 y él no tenía idea que ibas a ser tú. Nadie tiene idea, es lo divertido. Te la voy a leer la pregunta que dejó para que después tú dejes una a la persona siguiente. La pregunta dice, what is the strength of value you wish younger generations would develop for them to be more successful? ¿Cuál es una fortaleza de valor que tú piensas que las generaciones más jóvenes deben crear para ellos ser de valor y exitosos? Respeto propio y valor, Esas porque dos. creo que hay muchas generaciones jóvenes con mucho miedo a dedicarse a lo que les gusta, con miedo al fracaso, con miedo al qué dirán, con miedo al fracaso. Eh,
y que muchas veces están dispuestos a comprometer sus sueños, sus metas, sus pasiones, sus gustos, su identidad, eh, y por consecuencia perder respeto propio. Increíble. Speechless. Última pregunta, Isaac. ¿Qué consejo, qué le dirías a todos los jóvenes mexicanos que nos escuchan, que están buscando su misión de vida o están intentando cumplir sus sueños? Mm, ya. Supongo que para mí es importante recordarles la responsabilidad que tenemos los mexicanos por trabajar en favor de nuestro país. Creo que es algo de lo que no se habla mucho, es algo que se ha llenado de un montón de tabús. No estoy hablando de nacionalismo ni de nada de ese tipo de cosas. Estoy hablando de una responsabilidad que compartimos todos los que nacimos en este país por dedicar parte de nuestro tiempo, de nuestra vida a construir un mejor futuro, porque finalmente este es nuestro canvas, este es el canvas que nos tocó y esa responsabilidad compartida también es un gran motor, es una gran motivación, es un gran llamado también de la vida que puede ser muy poderoso para impulsar tus sueños, tus metas y esta responsabilidad compartida hay que aceptarla lo antes posible, de cierta manera. Entonces, creo que hay que ser conscientes de eso. Muchísimas gracias, Zach. No te robo más tu tiempo. Fue un gran placer tenerte. Yo vivo en Boston, así que espero pronto verte en Nueva York. Siendo exitoso, te deseo lo mejor en Despertares, ahorita en pocas semanas, que todo salga increíble y que de verdad que sigas siendo un ejemplo para todos los mexicanos. Ha sido un ejemplo para mí, es un ejemplo de excelencia, de trabajo duro, de constancia y de lo que de verdad un mexicano puede ser a nivel mundial, que puede ser el mejor en su disciplina y no acostumbrarnos a hacer segundos lugares o nada más a hacerlo bien. Yo soy fiel pensador en que el mexicano es una persona que trabaja mucho y que produce poco, pero tenemos la madera con que ser los mejores del mundo en muchas disciplinas. Entonces te mando un abrazo, te deseo el mejor de los éxitos y un verdadero Gracias. placer. Bueno, señores, aquí tuvimos a Isaac Hernández, el mejor bailarín de ballet del mundo, y es un ejemplo de cómo un mexicano sí puede y sí puede hacer cosas grandes a base de trabajo, constancia y disciplina. La receta de todos los éxitos. Escuchen su historia, es un hombre que empezó desde cero, como ustedes escucharon, él empezó en el patio de su casa y a los 11 años ya tenía definido qué quería hacer en la vida. Si todavía no saben, no hay problema, pero busquen afuera, salgan, vean la vida y van a encontrar algo que les gusta y hagan impacto en eso. Ayuden a la gente, tengan confianza en sí mismos y lo van a lograr. Sigan a Isaac en todas sus redes sociales, próximamente Despertares en Ciudad de México y también lo van a poder ver pronto en Nueva York, ya con el American Ballet Theater. Les mando un abrazo, gracias por escuchar Gomstocks. Adiós.